En la opinión de Fernando Carrillo, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Joaquín. Bienvenido una vez más después de tus vacaciones muy merecidas. Gracias. Y pues bueno, aquí platicando incluso de una nota que diste en la semana. Bueno, diste la nota del INEGI sobre el ingreso-gasto de los hogares Sí. mexicanos, pero hiciste un énfasis en la cuestión de la metodología. Se quejó el Coneval. En efecto, de eso vamos a platicar porque pues acusa al Coneval, al INEGI, de falta de transparencia y de alguna manera que los cambios carecen de documentos técnicos que justifiquen y que fueran sujetos a debate. Porque pues ellos tienen un convenio con Coneval e INEGI para este tipo de asuntos y pues bueno, no fueron consultados y los manejaron de manera discrecional el INEGI esta metodología, que curiosamente pues da unos datos muy a favor acerca de la disminución de la pobreza. Sabemos de la polémica que se dio ya hace un tiempo acerca pues, de los 2 millones de pobres que se sumaban a la lista de pobres en México en el transcurso de esta administración. Y pues yo creo que pues para evitar ese tipo de situaciones y que siguiera creciendo la pobreza, pues se les hizo fácil recibir una orden, cumplirla, acatarla, de cambiar la metodología, ¿no? Y que el Coneval, que ha sido muy criticado, pero sin embargo sigue conservando pues su integridad como instituto autónomo en metodologías, trabajo, y de alguna forma también tiene un prestigio ganado. Yo alguna vez decía esto de que pues bueno, el Coneval va con una cierta seriedad trabajando desde hace un tiempo y de manera muy consistente, y algunos decían, no, es que es muy criticable todavía. Pues es lo mejor que tenemos, ¿no? Y sin embargo, el INEGI también, de venir de hace muchos años de un prestigio también ganado con mucho esfuerzo, pues ha ido demeritando en los últimos meses, precisamente con el cambio de gestión, y de que pues han llegado en estos últimos también semanas y meses pues muchos asesores con sueldos pues de fábula al INEGI a ocupar todo un piso de esta dependencia. Y pues bueno, el Coneval dice que los cambios que realizó el INEGI fueron al margen del convenio de colaboración que Coneval tiene con el instituto, que los cambios en la captación de ingresos realizados por el INEGI fueron una decisión exclusiva del INEGI. Con esto provoca una ruptura en la evolución histórica de las mediciones de pobreza que Coneval ha presentado desde 2008. Y eso pues afecta a las políticas públicas, afecta a todo. Sabemos que no hemos avanzado mucho en ese campo, que fue el único tiempo que se avanzó en cuanto a pobreza cuando estuvo Josefina Vázquez Mota al frente de la Sedesol, y que paró la pobreza y disminuyó un poco, pero es a partir de que el Coneval empieza a trabajar estas cifras. De otra manera, pues antes se trabajaba a ciegas. Oye, para poner en contexto, Fer, estamos hablando de un estudio del INEGI que Aguascalientes lo pone en cuarto lugar, Además, como el estado con las familias, digamos, más ricas o mejor acomodadas en promedio. Dicen en el INEGI que en Aguascalientes las familias ganan un promedio de 66,000 pesos al trimestre, es decir, 22,000 pesos al mes. Sería como el común. el promedio, de, ¿no? de la gente en Aguas, de las familias. Aquí vivimos con 22,000 pesos al mes. ¿Tú crees que...? Pues es ahí donde encuentro ya la contradicción y pues el choque, la confrontación con la realidad, porque cuando sales a la calle, cuando sales y ves la realidad del ingreso, Y del que ni gasto, siquiera es que tú digas, uy, son ricas. Los que sí ganen eso son ricos. No, tampoco. No. Eso sería apenas para una subsistencia en un mínimo de dignidad. Sin embargo, no lo tenemos. Aquí se hacen milagros con 10,000, con 8,000, por familia a veces, donde el papá no tiene ingreso, la mamá sí, anda en 12, 10, 8, y los hijos tienen que empezar a trabajar de manera temprana, se pueden sumar 16, 14. Vamos, no es tan sencillo. Ese ingreso promedio de 20,000 la verdad, a mí me sorprendió, y dijera, si así fuera, qué bueno por Aguascalientes, porque tendríamos una dinámica social y económica muy diferente a la que se ve afuera. El comercio lo resiente, los servicios lo resienten, o sea, lo sabemos. Yo que me dedico a la consultoría, pues la principal batalla con nuestros clientes es pues la falta de ingresos y la falta de ventas, precisamente porque no hay un mercado robusto. Claro. Como lo tenemos quizá en León, Guanajuato, como lo tenemos en San Luis, como lo tenemos aquí en capitales como Jalisco, en Guadalajara,
donde sí, ves que el flujo de dinero y de efectivo circula de una manera mucho más nutrida, desde familias de clase media, que a lo mejor tienen obreros técnicos especializados, como jefe de familia o jefa de familia, y bueno, pues sí se dan. Entonces, bueno, pues esto lo que vemos es que el Coneval pues está molesto con el INEGI, porque estos cambios realizados modifican una de las variables indispensables que usa la Coneval para medir la pobreza. Y la información es todo para las organizaciones, como para los gobiernos, como para las empresas. Sin información, imagínate que un médico está en terapia intensiva checando a un paciente y no tiene información, o esa información se descalibran pierden su precisión los aparatos de medición, pues se puede morir el enfermo. Igual las organizaciones sin información veraz, clara, transparente, de alguna manera oportuna, pues bueno, pues tomamos malas decisiones y las decisiones de política pública van a ser erróneas. Estar parados enfrente de una estadística que nos está diciendo cosas muy optimistas, pues evidentemente eso no quita el problema. Yo tuve una nota hace unas semanas, casi un poquito más de un mes, que hablamos sobre la inflación y precisamente de los datos que da el INEGI, y hice un comentario a una entrevista que me hizo Luigi Rivera. Sin embargo, yo la maticé por la cuestión de la metodología, que también he visto que ha bajado la inflación cuando hemos visto cómo han subido de manera brutal los precios, ¿no?, de muchos productos y servicios. Oye, Fer, pero otra cosa que no podemos negar es lo difícil que tiene que ser hacer un estudio de este tipo. Es decir, cuando tú le preguntas a alguien cuánto gana, ¿qué probabilidad tienes de recibir una respuesta real? Sí, de recibir una respuesta. Sí, la gente pues no le gusta hablar de su realidad, siempre quiere, bueno, pues aparentar, salir de una situación económica que no es favorable para ellos. A nadie nos gusta decir, oye, soy pobre o gano menos, ¿verdad? En fin, sí es difícil, es complicado, por eso la metodología es básica. La metodología tiene que ser muy robusta y bueno, en lo que es captura, verificación y todo esto de la información es donde cambian los criterios metodológicos y bueno, pues hacen que se vuelva mucho más frágil esa metodología. Entonces sí, es cierto, es difícil, por eso el INEGI tenía un prestigio ganado mucho tiempo, era la catedral de la información, venían de todas partes del mundo, de todo México, aquí a Aguascalientes, a concentrarse en las informaciones. De hecho, me decían algunos directivos en años pasados que era un fenómeno muy recurrente, que la gente de fuera venía más que la de Aguascalientes a checar la información, ¿no? Era un hecho curioso. Sin embargo, era porque tenía un prestigio ganado sobre muchos institutos de información a nivel mundial. Sin embargo, hoy pues ya tiene un tiempo desde que tomó la estadística de la inflación, que ya no dejó de hacer el Banco de México, y que también la inflación cada vez va más a la baja, y que dices, no puede ser, es que algo está fallando en la metodología. De hecho, a raíz de esa nota que di, pues me hablaron amablemente del INEGI pues para saber por qué no estaba yo de acuerdo y que de alguna manera me iban a enseñar la metodología. Bueno, en ese momento yo hice ese comentario, pues ahora es la Coneval, ya no es Fernando Carrillo, ¿no? Es la Coneval la que está de manera muy seria, pues poniendo el punto sobre la I y diciéndole al INEGI qué está pasando. No puedes cambiar las metodologías de esa manera porque pues no solo el Coneval, sino todos los estudiosos y economistas bueno, gente abocada al estudio social de la pobreza en México, pues bueno, pues sufre un detrimento en su trabajo y además pues las políticas públicas que tomemos al respecto pues van a ser erróneas, van a ser equivocadas. La información pues para un país puede derrumbarse otro tipo de sistemas de gobernanza, pero la información pues va a ser vital. Entonces, bueno, pues es una nota que causó polémica en algunos círculos, no es del dominio público, esto tampoco que le interese mucho a la gente, pero bueno, pues nos habla de que pues la información pues está siendo cuchareada, ¿no? Está siendo manoseada y es delicado esto para México en este momento que tenemos muchos desafíos que enfrentar. Y qué bueno que lo podamos desmenuzar acá, eso también es importante. Así es, que quede ahí, bueno, y de alguna manera que ellos también chequen y diriman sus diferencias en beneficio de México. Muchas gracias, Fernando. Tu Gracias contacto, por sí, favor. como no, estamos en Fernando Carrillo L en YouTube, estamos en fernandocarrillo.net y en el 915-2831 en horarios de oficina. Con todo gusto. Gracias, Fer.